Hola a todos, seguidores de las cautivadoras historias de Reddit escrito, bienvenidos de nuevo al canal. Prepárense para este relato y no olviden suscribirse, compartir y activar la campanita. Sin más preámbulos, comencemos. Mi padre desheredó a mi hermana después de que apoyó a mi madre con su aventura. Ahora él está muriendo y aún no quiere hablar con ella. Esto va a ser muy largo. Contexto: mi familia solía ser muy unida, pero eso cambió en 2003 cuando mi papá, 55M, descubrió que mi mamá, 54F, tenía una aventura con John, 54M, el mejor amigo de la infancia de mi papá. Básicamente era como un hermano para él y fue su padrino de bodas cuando se casó con mi mamá. Mi papá le suplicó que se quedara y trataran de arreglar las cosas, pero mi mamá terminó dejándolo por John. Eventualmente, se divorciaron y 5 meses después mi mamá se casó con John. Mi hermana gemela, Sarah, 27F, siempre fue la típica niña de papá. Mi papá la consentía un poco más que al resto de nosotros, y ella era prácticamente su sombra. Por eso, nos sorprendió muchísimo cuando Sarah decidió quedarse con nuestra mamá después del divorcio. En ese entonces, solo ella y yo, 27M, seguíamos viviendo con nuestros padres. Tenemos otros 4 hermanos. Yo elegí quedarme con mi papá, mientras que Sarah decidió vivir con nuestra mamá y los fines de semana venía a quedarse con nosotros. Yo, en cambio, solo iba ocasionalmente a la casa de mi mamá. Decir que el divorcio y la decisión de mi hermana destrozaron a mi papá es quedarse corto. Intentaba actuar como si estuviera bien delante de nosotros, pero durante el año siguiente al divorcio lo escuché llorar todas las noches antes de dormirse. Después del divorcio, la relación entre Sarah y mi papá no cambió demasiado. De hecho, él empezó a consentirla aún más y siguió siendo el super papá, asistiendo a todas sus reuniones de padres y maestros, recitales de ballet y partidos de fútbol. Siempre estaba presente. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando Sarah de repente decidió no estudiar medicina. Nuestro papá es cirujano, a pesar de que siempre había dicho que quería seguir sus pasos. Mamá y John la presionaron para que cambiara de carrera y estudiara derecho. Tanto mamá como John son abogados. Durante sus estudios, John comenzó a ser su mentor y se volvieron muy cercanos. Cuando terminó su formación, él le consiguió un trabajo en su firma de abogados. Pasando al problema, en 2017, Sarah se casó, y mi papá estaba absolutamente emocionado por su boda. Le dio a Sarah un cheque en blanco para su boda soñada. Para ser justos, él hizo esto con todos nosotros. Le gustaban mucho las bodas, pero en el caso de Sarah, él estaba realmente emocionado porque ella es su única hija. Siempre lo recordé hablando de llevarla al altar. Como en cada boda a la que íbamos, siempre le decía que no podía esperar el día en que llevara a su pequeña al altar. Un día antes de la boda, Sarah suelta la bomba de que mi papá y John la llevarían al altar juntos. Bueno, mi papá es la persona menos confrontativa que existe, y ella esperaba que él simplemente se tragara su orgullo, pero él no hizo eso. Tuvieron una enorme pelea. Es la primera vez que lo vi enojado, y al final, él no asistió a la boda, y John terminó llevando a Sarah al altar. La repercusión fue enorme. Después de la boda, papá y su parte de la familia básicamente la desheredaron y su relación se volvió inexistente. Ella intentó comunicarse varias veces después de un tiempo para hacer las paces, pero él simplemente no quería hablar ni escuchar sobre ella. Esperábamos que cambiara de actitud cuando ella dio a luz en 2018, pero ni siquiera quiso conocer a sus hijos. A principios de este año, le diagnosticaron cáncer de páncreas y lamentablemente el tratamiento no funcionó, así que está en fase terminal. A pesar de eso, todavía no quiere verla y ella no lo entiende. Yo estoy muy cercano a mi papá y estas últimas semanas han sido realmente difíciles para mí. ¿Cómo puedo convencerla de dejarlo ir? En resumen, papá desheredó a mi hermana, ella no lo acepta, papá ahora está muriendo y aún no quiere verla, ¿cómo puedo ayudarla? Edición. Sarah dio una razón de por qué incluyó a John para acompañarla al altar. Sí, lo hizo. Aparentemente fue idea de mi mamá y mi hermana aceptó porque John ha hecho tanto por mí, lo cual sinceramente no entiendo. Mi papá pagó toda su educación cuando nos mudamos a otra ciudad para ir a la universidad. Mi papá pasaba horas hablando con ella por teléfono cada semana y viajaba cada 15 días para vernos, un vuelo de 3 horas. Por cierto, ella está tratando de comunicarse desde la boda. El problema es que sabe que cometió un error muy grave y el arrepentimiento por todo esto la está devorando por dentro. Estaba hablando con mi cuñado hoy y me dijo que casi no duerme, prácticamente no come. Realmente no sé qué hacer aquí. ¿Cuál es la posición de nuestros hermanos en esto? Todos mis hermanos entienden ambos lados. Saben lo arrepentida que está y cuánto la está consumiendo el arrepentimiento. Saben cuánto le dolió a mi papá todo eso. Lo que pasa es que si papá tuviera más tiempo, probablemente haría las paces con ella, pero el problema es que realmente no tiene más tiempo. Y eso apesta, joder. ¿Mi relación con Sarah? Mi relación con ella es genial, estamos muy unidos, estaba realmente enojado con ella después de la boda, pero realmente no podemos estar enojados el uno con el otro por mucho tiempo, compartimos un útero, simplemente no podemos.
Siempre estaré allí para ella. ¿Era mi padre posesivo con mi hermana? Oh, realmente no creo que él sea posesivo con ella. Realmente no creo que la haya juzgado por quedarse con mamá, simplemente estaba triste de no poder verla más seguido. Estuvieron juntos desde que tenían 12 y 13 años, ¿sabes? El divorcio fue muy duro para él. Ella ha estado intentando hablar con él desde ese día, no se han visto desde la boda. La cuestión es que, si él tuviera un poco más de tiempo, creo que terminaría perdonándola porque ella está realmente arrepentida, pero él simplemente no tiene ese tiempo. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Continuamos. Actualización. La publicación original fue eliminada por los moderadores, adjunté el texto original al final de esta actualización por si alguien quiere leerlo. Algunas personas pidieron una actualización, pero, desafortunadamente, la vida no siempre tiene finales felices. Este es un final triste. Una semana después de que publiqué la historia original, la salud de mi padre comenzó a empeorar rápidamente. Lo perdimos exactamente hace un mes. No fue algo bonito, nunca pensé que lo sería, pero tampoco imaginé que sería tan desgarrador. Estaba sufriendo mucho, había pasado por demasiado en estos últimos meses. Por más doloroso que fuera para nosotros, él merecía descansar, estaba cansado. Al final, estaba lo suficientemente lúcido como para despedirse de mí y de mis hermanos mayores. Escuchar lo que me dijo fue uno de los momentos más dolorosos y hermosos de mi vida. Sus palabras significaron mucho para mí, pero no diré exactamente qué fue porque creo que es algo demasiado personal. Se despidió de mis hijas, de 11 meses y 2 años, y fue como cuando yo era niño, les dio un beso en la frente, les dijo que fueran buenas niñas y que las amaba. Es algo que jamás olvidaré, y duele muchísimo saber que son demasiado pequeñas para entender lo que pasó. Todavía preguntan por su abuelo y, cada vez que intento explicarles que no volverá, no parecen comprenderlo. ¿Y cómo podría culparlas? Yo mismo, con 27 años, todavía no lo entiendo. Se suponía que me quedarían muchos más años con mi padre, y simplemente no parece justo. La peor parte fue mi hermana gemela, Sarah. Papá murió sin hablar con ella. Intenté hablar con él sobre ella, pero no estaba interesado en hacerlo. Sarah comenzó a desesperarse más y, de repente, él falleció, era algo esperado, pero ella estaba en negación. Su funeral fue hermoso, muchas personas compartieron historias sobre él, fue algo muy emotivo. Sarah vio a papá por primera vez desde la noche antes de su boda y no lo reconoció. Estaba extremadamente delgado, papá siempre tuvo un poco de sobrepeso, el típico cuerpo de papá, pero había perdido muchísimo peso por el cáncer. Lloró durante todo el funeral. Mamá y John intentaron presentarse en la ceremonia, pero mis tíos tuvieron que sacarlos a la fuerza. Buen jodido viaje. El testamento de papá salió más o menos como se esperaba. Su familia venía de dinero antiguo, petroquímica, así que siempre tuvo bastante dinero. Dejó una parte del dinero y propiedades divididas equitativamente entre todos sus hijos, incluyendo a Sarah. También dejó un fondo fiduciario, que era una gran cantidad de dinero, para todos sus nietos, incluyendo a los hijos de Sarah, a quienes nunca conoció. Era algo predecible, papá nunca se preocupó demasiado por el dinero, solo quería asegurarse de que estuviéramos cómodos y que sus nietos tuvieran algo de respaldo. La parte complicada fueron las cosas personales. Nos dejó una carta muy larga a todos, excepto a Sarah. Eran cosas muy personales. En mi carta, hablaba sobre nuestra historia y mi infancia. Fue muy especial. Debo haber leído esa carta unas 100 veces, y cada vez lloré. Uno de los pasatiempos favoritos de papá era la fotografía, era un verdadero entusiasta. Su principal tema siempre fue nuestra familia, cuando él y mamá estaban juntos, y después solo nosotros, sus hijos. Como resultado, teníamos muchísimas fotos de nosotros creciendo. Nos dejó a cada uno un álbum de fotos, y detrás de cada foto escribió algo, donde fue tomada y algunas palabras. Me sorprendió mucho esto, debió haberlo preparado mucho antes de morir. Fue un regalo de despedida muy significativo, algo muy típico de papá. Sarah no recibió una carta y su álbum no tenía nada escrito detrás de sus fotos. Cuando se enteró de esto, tuvo un colapso mental. El remordimiento la estaba consumiendo, y aún lo hace. Fue hospitalizada y pasó una semana entera allí. Ahora está un poco mejor, mejorando cada día. Su esposo y yo confiamos en su recuperación. Está comiendo y durmiendo casi con normalidad, aunque todavía rompe en llanto varias veces al día sin razón aparente. Pero está mejorando, al menos, eso es lo que me repito a mí mismo. Eso nos lleva a la semana pasada, mi esposa y yo descubrimos que estamos esperando otro bebé. No fue planeado ni nada por el estilo. Mi esposa cambió de método anticonceptivo el mes pasado y pasó una semana sin tomar la píldora. Aún es muy temprano en el embarazo, así que no se lo hemos dicho a nadie. El problema es que estoy realmente enojado. Me enfurece que mi futuro hijo no podrá conocer a mi papá. Estoy jodidamente indignado, honestamente, no parece justo en lo absoluto. Estoy enojado y asustado.
Mi papá se suponía que iba a guiarme en este proceso de ser padre, me estaba enseñando muchísimo con mis hijas. Me aterra hacer esto sin él. Me aterra no ser un buen padre como él lo fue para mí, porque mis hijos merecen eso. Eso es todo, amigos. Esta situación podría haber sido mucho mejor. Todos los días me torturo con él y sí, pero lamentablemente eso no cambia nada. Es un final amargo, no parece justo en absoluto. Pero así es la vida, en realidad, nunca es justa. Quiero agradecer a todos los que me dieron consejos y a quienes se tomaron el tiempo de escribirme y brindarme su apoyo en el chat. En ese momento me sentía muy solo, todavía lo estoy, jaja, maldito año, y significó mucho para mí. Gracias, Reddit. Veamos algunos comentarios relevantes. Redditor, vaya, la arrogancia que debieron tener tu mamá y tu padrastro para presentarse en el funeral de tu papá es difícil de entender. ¿Qué pensaban que iba a pasar? Oh, hola a todos saben que traicionamos y causamos más dolor a este hombre que incluso su cáncer, pero queríamos estar aquí y dar nuestro pésame a nuestro exesposo y mejor amigo. De verdad, lamento que tu hermana gemela no haya podido reconciliarse con tu papá, pero, ¿qué pensaba ella cuando quiso que el hombre que causó la destrucción del matrimonio de sus padres la acompañara al altar junto a su papá? Las decisiones tienen consecuencias y ella está lidiando con ellas ahora. ¿Cómo es la relación de tu hermana contigo y con tus hermanos? O con el resto de la familia. También sé lo que es perder a tu padre demasiado pronto. Te doy mi más sentido pésame por tu pérdida. Yo le cuento a mis hijos historias sobre él para asegurarme de que lo recuerden. OP responde, ella siempre fue la favorita de papá, era la hija de papá más estereotípica que te puedas imaginar, prácticamente estaban pegados, era su sombra mientras crecía. Y es muy dulce, sinceramente es muy relajada y, bueno, era la hermanita de todos. Mi papá siempre quiso tener una hija también, pero al final es una persona muy agradable. Redditor responde, entonces, ¿ninguno de ustedes le habló sobre su decisión de elegir a John por encima de su papá? ¿O porque eso no era una buena idea? ¿O le explicaron por qué esa decisión le dolió tanto a tu padre? ¿Cuál fue su razón para tomar esa decisión? Toda la decisión fue extremadamente insensible, en el mejor de los casos, y muy dolorosa para tu padre. Por lo que dices, parece que tu papá pagó por todo, aunque se supone que tu mamá y John son abogados bien establecidos. Si John hubiera estado pagando la mitad de todo y tu hermana hubiera sido honesta con tu papá desde el principio, entonces tal vez su decisión podría haber tenido algo de sentido. OP responde, ella sabía toda la historia, el divorcio de nuestros padres fue lo más civilizado posible, pero ella sabía todo, no era un secreto familiar ni nada de eso. Yo y mis hermanos mayores le dijimos antes de la boda que era una mala decisión, que estaba echando sal a la herida de papá, pero no escuchó. Redditor, ¿has hablado con tu esposa sobre tu enojo y miedo? Solo porque probablemente ella se dará cuenta de que algo pasa, y ser claro al respecto te ahorrará dolor más adelante. Honestamente, tampoco deberías tener demasiado miedo a la ira y el miedo. Acabas de sufrir una pérdida inmensa. Mientras no lo descargues contra nadie, y no parece que lo estés haciendo, es una parte normal del proceso de duelo, por desgracia. Si crees que te haría bien, tal vez podrías empezar a hacer álbumes para tus propios hijos, como lo hacía tu padre. Especialmente si tiene su cámara o algo por el estilo. OP responde, soy abierto con ella sobre esto, sabe por lo que estoy pasando, tenemos una comunicación muy buena. Soy consciente de que lo que estoy sintiendo es relativamente normal, comencé terapia hace unos meses y me ha ayudado mucho. Papá me dio su cámara cuando me casé, me enseñó a usarla cuando era adolescente y la he estado usando de la misma manera que él lo hacía, tomando fotos y creando recuerdos familiares. No soy ni de cerca tan bueno como él, pero espero que algún día lo sea, jaja. Hola, amigos de Reddit escrito. Espero que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles más contenido de calidad. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.